Buenas tardes. Hice una secuencia de cómo se fue deslocalizando el goce y lo que ella fue haciendo para regular eso. En un primer momento fue el amor en los ojos de él, que era en sus ojos vi el amor. Después el amor en los demás. De ahí pasó a que gozaban de ellas y le provocaba a la gente, le provocaba sensaciones, que eran orgasmos, a las sensaciones en el cuerpo, que no eran provocadas por la gente, sino que era un fenómeno que apareció en su cuerpo a partir del orgasmo. De esas sensaciones pasaron a las ideas de ella. Y ella empezó a hacer cosas en ese trayecto que era... el inicio tomaba menos agua, fumaba menos, empezó a tener menos sexo, porque lo que ella ubicaba era que cada vez que tenía sexo y tenía orgasmos, era peor este fenómeno. Empezó a hacer las listas de alimentos, que eso fue variando. Ahora lo que queda de eso son algunas cosas que ella no come, como el atún, melón, tortillas de papas, ni carne ni leche, el tomate y el morrón, que nunca apareció un fenómeno que es el asco en estas cosas. Lo que ella decía era que eso ella lo relacionaba con la vagina directamente. Cualquiera de estos alimentos. Cualquiera de estos alimentos tenían que ver con la vagina. No era que le daba asco, que le pasaba algo a ella con eso. Entonces no lo comía. Y empezó a traer en un momento, cuando ella le aparecen las frases empezó a escribirlas en un papel. Fue una propuesta que yo le hice, que las empiece a escribir, y ella las escribía porque decía que el escribir hacía que eso quede ahí y que no siga atormentándola, y las traía para que yo las rompa. Fue durante un tiempo largo. ¿Eso fue una indicación, que fuera traída o que se escribiera? Fue una sugerencia mía que las empiece a escribir. Sí. Y ella primero decía que no sabía si escribirlas, que no sabía qué iba a hacer. Yo le dije que las trajese y las traía y me pedía que las rompa sin leerlas. Durante todo un tiempo las traía, yo las rompía en pedacitos y iban al cesto de residuos. Y eso la tranquilizaba. Después, en un momento me dijo que podía leerlas, pero no comentarle a ella lo que decía. Que algunas frases era, por ejemplo, ¿querés comer torta? Tirá la goma, agarrame. Ella decía que eran frases que tenían verbos. Lo que empezó a ubicar es que eran verbos lo que a ella le generaban esas sensaciones. Cuando le empecé a preguntar antes de esa idea que ella tenía, qué pasaba, ella decía que era una sensación de vacío, como un miedo. Dice, aparecen las ideas y mucha angustia. Me gusta la gente que miro, me gustan las mujeres. Yo en un momento le pregunto por eso que le gustan las mujeres si sería un problema, y dice, el problema es que yo estoy enamorada, estoy en pareja y él es mi hombre. Y que tiene que ver con algo de lo visual, dice, que es miro y me aparecen las ideas. Entonces empieza a tratar de no mira programas donde haya mujeres, desvía la mirada. Actualmente lo que dice es que no siente mucho amor y que no disfruta tanto. Que al principio sí, dice, fue un amor sexual, le llama ella este amor. Dice, pero estaba re deschavetada, vio fotos de ella hace 1 año y medio de este desencadenamiento, y dice que se da cuenta que estaba muy mal por las fotos. Dice, ahora le pongo barreras a lo sexual. Hay comidas, estas comidas que no ingiero, dice, pero es lo sexual puesto afuera. Cuando miro, siento que adentro no hay algo que me contenga de eso. Que estoy mujerfóbica, dice, y se ríe. Que es una tortura, que me gustan las mujeres porque estoy en pareja. Ella dice que el dato de que es una idea loquísima, ella le llama ideas rarísimas, es que no le pueden gustar todas las mujeres.
Dice, ¿cómo puede ser que me gusten todas? Dice, es una idea rarísima. ¿Por qué me despertó esto tener sexo? Ahí vuelve a decir esto de que fue todo tan intenso que quedó lo sexual muy ahí, quedé atrapada en lo sexual. Con A, dice, la pareja anterior era el amor. Con G, que es la pareja actual, predomina lo sexual. Todo me aparece, dice, relacionado con lo sexual. Me desoriento, me pierdo. Una cosa, vamos a ubicar algunos puntos antes de continuar. Primero no teníamos este dato o este elemento fundamental, que es la cuestión de la propuesta de escribir. Digamos que uno puede preguntarse cuál es la función que cumple en un tratamiento analítico con un paciente psicótico el que el paciente escriba. No necesariamente el paciente va a escribir y no necesariamente va a aceptar la propuesta y no necesariamente el escribir va a localizar o a fijar algo de ese goce que en principio, según como está descrito por Patricia, aparece deslocalizado. ¿Se entiende? Esa deslocalización del goce se manifiesta en que la mirada, ¿no? ¿Cómo la llaman? El amor de sus ojos, ¿no? Sí, en sus ojos vi el amor. En sus ojos vi el amor, y lo que ella ve en las personas implica que tienen una relación directa con ella. Entonces ahí hay una deslocalización, un fenómeno por otra parte muy raro, porque no es un fenómeno, digamos, incluye el cuerpo, pero no es un fenómeno senestésico, ni un fenómeno solo con una idea delirante, sino que incluye parte del cuerpo, ¿no? Y también incluye algo de que los otros le hacen ¿qué? Le provocan orgasmos. Le provocan orgasmos, solo al relacionarse con ella, no con el contacto directo del cuerpo, sino que los otros le provocan orgasmos. Y también le provocan orgasmos la formulación de ciertas palabras. Ciertas palabras también. Por la cual trata de evitar ciertas palabras, como también le puede provocar la muerte por la ingesta de ciertos alimentos. Entonces también trata de evitar esos alimentos. Sí. O alimentos que estén en relación con lo sexual. Sí. ¿Se entiende? Entonces la deslocalización del goce, porque uno siempre se pregunta en la clínica, ¿cómo diferenciamos el goce fálico del goce deslocalizado? No es sencillo, esto en una oportunidad, en una presentación de enfermo, luego de hacer una presentación de un paciente, un grupo de un equipo de colaboradores docentes se le hace esta pregunta, a ver qué les parece a ustedes lo que ocurrió en la entrevista. Y un colaborador docente dice, bueno, se notaba que había un goce deslocalizado. ¿Y en dónde lo notabas? Y el paciente movía la pierna. ¿Vieron algunos pacientes psicóticos que tienen un movimiento pendular? A veces apenas hacen ese movimiento y a veces muy pronunciado. Entonces ahí localizaba un goce, ubicaba el docente, un goce deslocalizado. ¿Y cómo sabemos que eso no es efecto de la impregnación de la medicación? Y en vez de decir que es un goce deslocalizado, ¿se entiende? ¿O cómo sabemos que eso no es un síntoma histérico, una pierna que se mueve sola? ¿Sí? ¿O cómo sabemos que no es un cierto mareirismo que puede tener el paciente, o un cierto automatismo motor que podría ser lugar a un goce deslocalizado? ¿Se va entendiendo esta secuencia? Entonces, no es sencillo decir por parte del analista esto corresponde a un goce deslocalizado. ¿Dónde ubicamos el goce deslocalizado? Cuando la significación de la cual habla el paciente es una significación fija, pero que se desprende de la significación común y compartida. Por ejemplo,
cuando en ese fenómeno la significación fija, que no es compartida, el sujeto es objeto de esa significación. Por ejemplo, ¿no?, que le provocan orgasmo. ¿Se entiende el movimiento? Cuando eso toma básicamente la lengua, que es lo que ocurre también con lo que dice la paciente. ¿Qué dice? Ella dice, en un momento dice, esto es como lo del significante y el significado. Me dice. Ella lo dice, ella estudió en algún momento psicología básica cuando hizo algún curso de masajes. Ajá. ¿Curso de qué? De masajes. De masajes. Le pregunto cómo es eso, dice, sí, dice, agarra una agenda y dice, ¿ves? Dice, esto es una agenda, está la palabra y por otro lado dice lo que quiere decir. Dice, lo que a mí me pasa es que todo quiere decir lo mismo, todo es sexual, dice, todo es lo sexual. Y dice que ahora lo que empezó a ubicar es que esto le pasa cuando la gente habla y ella no entiende lo que dice. Entonces hay mucha gente, dice ella, que no entiende y ahí se retira, porque ahí le viene esta idea, que ella decía, son ideas mías. Cuando yo le pregunto por esto, en realidad ella dice, son ajenas, pero como hace tanto que las tengo y están presentes, son mías. Lo dice por deducción, no porque son ideas. Es una deducción, claro. Sí, no porque sean de ellas, porque son rarísimas y ajenas. Y es, digamos, ahora no aparece la sensación, pero las ideas siguen estando. Ella no cree tanto y hace cosas para no tenerlas en cuenta. Entonces, les decía, estaba oponiendo la particularidad del goce psicótico, que implica una deslocalización. Es el rasgo principal del goce psicótico es que es deslocalizado. Y por lo tanto se manifiesta en una significación que no logra fijarse y resignificar la cosa. Lo que da apariencia de una localización y una resignificación son los delirios que tienen un sistema de construcción. Entonces da la apariencia que puede haber una significación, pero en verdad tampoco hay una significación fálica ni un goce localizado en eso que se dice. Entonces, fenómenos de goce no localizado, por un lado. Por otra parte, la intervención propuesta por la analista, que es proponerle que escriba y que traiga escrito algunas frases o palabras. Sí, las ideas estas que se le aparecen, eso, que son frases. Eso, entonces cuando le propone eso, trae la frase. Esas frases, las palabras, ella dice que sí, que la trae, y ¿qué dice? Las dejo acá. Que quedan en el papel y que yo las rompa. Y que yo las rompa. Que vayan al tacho de residuos, no es solo que las rompa delante de ella y que las tire. Ah, eso. O sea, es lo que diríamos, algo que puede tener la dimensión de un goce que se transforma en un resto. Ella hace esa operación, dice, lo escribe, lo hace pasar a algo escrito, lo fija y lo transforma en un resto. Sí. Es decir, no lo transforma en un escrito, en una obra. Entonces el escribir ahí parecería tener la función de que se transforme en un resto. ¿Se entiende la secuencia? Y básicamente son verbos. Son verbos, porque algunas podrían tener en el código común cierta significación. A ver, ¿qué cosa? Y por ejemplo, cuando ella dice, tírame la goma, digo, pero hay otras que era, por ejemplo, agarrame. Entonces para ella eso era sexual. Empieza a ubicar algunos verbos. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una significación en la psicosis está, el llamado sujeto psicótico está alterada, está modificada? ¿Cómo percibimos eso? ¿Cómo notamos eso? Patricia recién dijo, algunas pueden corresponder a una significación compartida. Pero ¿qué? Cuando hay una frase, por ejemplo, cazame la goma o tirame la goma, era tirame la goma. Esa frase nos remite esta frase es una frase psicótica. Es, como decía acá en el seminario 3, un decir psicótico.
¿cómo nos damos cuenta que es un decir psicótico y no un semantema, una frase de la lengua que es compartida y que tiene por sí misma una significación sexual o una significación no sexual? ¿Cómo percibimos psicoanalíticamente que se trata de una frase que no tiene, ¿sí?, la particularidad de una neurosis, sino que se trata de una psicosis? Y para ella la significación era siempre la misma, era inmodificable. O decir, porque esa significación se mantiene fija. Siempre era sexual, sí, le provocaba el fenómeno que era la sensación en el cuerpo. Eso, o sea que, entonces decimos, un decir es psicótico cuando la frase, por más que pertenezca a la lengua compartida y a la significación compartida, esa frase presenta una particular modificación de la significación, que tiene una fijeza, por un lado, que concierne al cuerpo, por el otro, que es siempre la misma, pero sobre todo, agregaré un elemento más, que es indialectizable. Indialectizable quiere decir que a la intervención del analista, cuando estando con el paciente esta frase es formulada y hay intervención del analista, ahí no se mueve. No nos interesa que la paciente diga esta frase no se mueve, que nos esté hablando en forma objetivada de una frase que no se mueve. Nos interesa que, por lo menos es mi posición esta, que se compruebe en la relación con el analista que la frase no se mueve. Es decir, que haya intervención de parte del analista y que no haya movimiento de esa frase. ¿Se entiende? No es lo mismo que nos hable de algo que pasó o algo objetivo. Cuando lo probamos de distintas formas. Por eso, para mi gusto, hay suposición de psicosis, de comprobación de psicosis. La suposición de psicosis es cuando alguien dice, me relató tal cosa, pero yo supongo que es una psicosis. Me dice tal cosa y supongo que es una psicosis. No es lo mismo que decir, compruebo que es una psicosis. En la respuesta que me va dando en cada momento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, hay dos formas muy distintas de hacer un diagnóstico. Hay una manera de hacer el diagnóstico que tiene la aspiración de ser algo objetivo. Aspiración de ser algo objetivo, es lo que me dijo el paciente, lo que me relató. Y una forma de hacer el diagnóstico que es totalmente subjetivo, que es con la presencia del sujeto psicótico ahí con el analista. Son dos maneras distintas. Las dos son válidas, pero no tienen la misma consistencia y la misma fuerza. Sí, Carlos, ¿cuáles serían las posibles intervenciones como para comprobar, por ejemplo, en este caso, la psicosis? No podría ser de otra forma. Por ejemplo, uno le puede preguntar, pero no, la frase que dijeron, ¿no habrá sido con otra intención? No, fue así. ¿Y estás segura? ¿Y cómo estás segura? No, porque es así. Es decir, el sujeto psicótico, no importa de qué psicosis se trate, a no ser que sea una psicosis esquizofrénica con cierta limitación, tiene dos movimientos posibles nada más. Construcción psicótica de una explicación, y ahí uno toma y ve el matiz delirante, o es así, pues no puede responder, la estructura no le permite desplegar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ese es así, es que eso es así, no hay algo que se pueda agregar, no hay significaciones posibles de agregar. ¿Se entiende? Eso que ¿cómo lo llamaba Lacan? Son significantes en lo real. Es así. Y si el significante está en lo real, quiere decir que no funciona simbólicamente. Entonces, nosotros creemos, cuando hablamos con los pacientes psicóticos, que el decir psicótico es el mismo decir que el neurótico. El decir neurótico, recuerden ustedes, es imaginario simbólico. El decir psicótico es real.
y puede ser real imaginario, pero está acompañado por lo real. Por eso las alucinaciones son cadenas de significantes rotas que están en lo real. Entonces no se mueven de la misma forma. Y con un esquizofrénico donde Lacan llega a afirmar todo lo simbólico es real, mucho más. Pero nosotros creemos que estamos hablando, dialogando con el paciente. No estamos dialogando con el paciente psicótico. ¿Se entiende? Entonces uno lo tiene que comprobar cuando dice, él cuando me está diciendo ella, tirame la goma, eso me dijeron que fue una insinuación sexual, me provocó un orgasmo, entonces uno puede decir, bueno, puede ser una fantasía, puede ser que haya sido de otra forma, pero puede ser, no, pero no escuchó otra cosa. No, es eso. Y no agrega nada, no es que el mundo considera que yo soy el centro sexual del universo. No agrega nada, que haría un delirio, por ejemplo. Es así. Uno lo comprueba de esa forma. No, aparte lo sexual fue, lo relacional era lo sexual, la sensación en el cuerpo era lo sexual y las ideas lo sexual. Y el novio, por ahí, la otra vez decía que el novio hacía chistes sobre una empleada que trabaja en la casa que es una mulata culona, decía. El culo que tiene, ella contaba que el novio de ella decía el culo que tiene la mulata y ella decía, él hace un chiste, decía ella, él se ríe, yo no. Yo le preguntaba por qué no se ríe, decía porque el culo es lo sexual. Digamos, es una idea que me viene, digamos, ella diferencia lo que es un chiste de lo que es lo sexual, es siempre lo mismo. Pero es llamativo, porque ella no dice que es sexual nada más. Ella dice y reconoce, hay una cierta distancia donde dice, hace un chiste. Entonces es llamativo, porque ¿qué quiere decir? Que ella distingue una dimensión simbólica. Entonces llama la atención, porque si no diría directamente es sexual. Es él el que le dice que hace un chiste. Él no, le dice que hace un chiste y él se ríe. Pero para ella no es un chiste y no hace una producción al modo de la bella carnicera que tiene un sueño. Para ella es lo sexual y deja de mirar a esa empleada. ¿Se entiende la diferencia? Si hubiese dicho algo más, ya era simbólico. Entonces, ¿cómo está captando algo simbólico? Bueno, entonces estábamos con la cuestión de la escritura. O sea, la escritura parece que en esta paciente funciona así, que va desde la localización o fijación de ciertas frases que tienen que ver con una dimensión sexual al escrito y al resto al tacho de basura. Esa es la secuencia. Esa fue la secuencia. Eso. ¿Y eso qué efecto produjo? Y eso alivió. Fue un tiempo largo donde ella traía las frases y las tiraba y empezó, después de eso empezó a decir que no tenía que ver con las personas, sino que eran cosas que se le ocurrían a ella, que eran las frases solas. Empezó a despegarlo de la realidad cotidiana. Digamos, pudo empezar a estar mejor en la casa, porque si eran las frases ya no eran las personas las que le provocaban las cosas. O sea, el efecto que produjo, interesante también a tenerlo en cuenta, es una cierta distinción o alejamiento de la realidad del mundo, de un mundo imaginario de los semejantes, de los otros. Y comenzó a subjetivar más cercano a su subjetividad lo que ella llamaba ideas. Sí, ideas rarísimas. Ideas rarísimas. Antes estaban más, provenían del mundo de los otros, del mundo de las personas cuando hablaban. Sí. A pesar de eso se mantiene la cuestión de natural. Las ideas rarísimas se mantienen, ella dice que es una lucha constante, porque siguen estando, más cuando hay mucha gente. Si ella tiene determinados circuitos, está en la casa, sale con la madre, con su pareja, si mantiene esos circuitos no aparecen. Pero si está en reuniones sociales o donde hay mucha gente, donde ella dice que empieza a no entender. Eso.
Una cosa, un dato importante también para el tratamiento psicoanalítico de la psicosis. ¿Qué datos transferenciales hay? Si hay datos transferenciales, ¿se entiende lo que estoy preguntando? Los datos transferenciales son, por ejemplo, para que se entienda la dimensión de la pregunta, si alguien no puede deambular por la calle porque hay una cuestión que se autodiagnostica de fóbica, porque le aparece angustia por las miradas o por lo que los otros dicen que implica una cuestión sexual, ¿cómo eso no se va a presentar en la relación con uno? ¿Por qué no se presentaría en la relación con uno? ¿Qué garantía tenemos que eso no se presente? Y si se presenta, ¿qué hacemos al respecto? ¿Por qué nosotros no somos excepcionales como para que no se presente esa significación de sexual que invadía todas sus actividades? ¿Se entiende una pregunta? Entonces, cuando pregunto por lo transferencial, nunca en el año y medio manifestó nada de esto. Al principio ella decía que ese espacio era el único donde no le aparecía esto de lo sexual, que la tranquilizaba. ¿Por qué? Pues no le creemos. Porque conmigo podía hablar de esas cosas, ajá, decía ella, que ella podía hablar y decirlo. Ajá. Y a veces yo por ahí le preguntaba algunas cosas y veía que quedaba así, o le escuchaba que quedaba como tecleando. Le he preguntado muchas veces, le iba preguntando, digamos, de qué quería hablar, hasta dónde. Nunca se le armó, ella dice, algo de esto sexual en ese espacio. No. Claro, yo me preguntaría por qué. Sí, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Porque puede hablar, también puede hablar con la pareja, con el novio, con la madre. Es cierto que con la madre no estaba totalmente vacía de voces, ¿no?, en la relación, pero ¿por qué con uno no se produciría eso? ¿No tiene que ver con la demanda, Carlos? ¿Con que haya una demanda o que no aparezca nada del deseo, que uno no le pida nada? Pero eso no es garantía de que no se presente. ¿Se entiende? Además, demanda en la psicosis es más complicado, digamos, pensar en términos de una demanda. Una demanda, en todo caso, sería una demanda que nosotros suponemos que es la de la localización o acotamiento del goce, pero es un supuesto nuestro. El psicótico nunca dice eso, o muy poco frecuente. Entonces, uno se puede preguntar a ver qué dato transferencial hay o no en el tratamiento con un paciente psicótico que me esté indicando a mí algo de la transferencia, y por qué me hablaría a mí o encontraría que conmigo habla de manera distinta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es un dato a tenerlo en cuenta en forma constante, y el paciente muchas veces localiza y dice, es por esto, porque usted no hace tal cosa o porque usted hace tal otra, lo cual nos está ubicando nosotros en cierto lugar. Recuerden que en el tratamiento analítico de la psicosis el lugar está determinado por la estructura. El lugar del analista está determinado por la estructura, no está determinado por nosotros. Y esto no es lo mismo que la función del analista en el tratamiento de la neurosis. En el tratamiento de la neurosis, la función del analista tuerce la tendencia natural de la neurosis. La modifica, por eso es entrada en el dispositivo analítico. En la psicosis no hacemos una torsión a que entre la psicosis en el dispositivo analítico. No podría hacerlo porque no dispone de lo simbólico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, los datos transferenciales son elementos fundamentales para decir, bueno, por acá vamos, por acá no vamos. Y además nos indicaría el modo de transferencia. Ahora voy a dar algunos ejemplos. El modo de transferencia nos indicaría las posibilidades del tratamiento.
todo el problema del tratamiento de la psicosis constituyó un problema porque el analista ocupaba un lugar rápidamente en el tratamiento del paciente psicótico. ¿Qué lugar? El del perseguidor. Es decir, ocupaba el lugar asignado por la estructura. La relación con el otro es que el paciente psicótico es el objeto y el analista es el otro que le hace cosas. Entonces tiende hacia ahí, se mueve hacia ahí la estructura. ¿Se entiende? Cuando se trata de la paranoia. Ahora, cuando se trata de la esquizofrenia, ¿hacia dónde va? O cuando se trata hacia la melancolía, ¿hacia dónde va? O cuando se trata de la manía, ¿hacia dónde va ese movimiento? ¿Se entiende? Entonces eso uno lo percibe, o la esquizofrenia paranoide, lo percibe a través de comentarios que el sujeto va haciendo. Y entonces uno tiene que aprovechar la oportunidad, si hace algún comentario, de interrogar en detalle. ¿Cómo es que? Acá no, dice, generalmente dicen, con usted no. ¿Pero por qué? Porque somos excepcionales. No, ¿qué es lo que hace que no? Porque por otra parte, si uno sabe ese dato, ¿cuál es la consecuencia? No voy a ir hacia la posición de provocar eso. Porque ya me está indicando cuál es el lugar o el límite, ¿se entiende? Pero está asignado por la estructura, no está determinado por la función del analista. No es lo mismo que decir que el analista en su función no debe poner en juego el deseo como deseo enigmático, ¿sí? El deseo analítico de obtener la diferencia absoluta, que eso podría provocar la angustia o la descompensación. Pero eso es cuando, por ejemplo, el analista interpreta. Pero hay casos, conozco casos de colegas que han atendido pacientes psicóticos acostados en un diván, asociando libremente durante 12 años, y de pronto se dieron cuenta que era psicótico. Lo estuvieron atendiendo durante 12 años y le estuvieron diciendo todo tipo de interpretación. Y no pasó absolutamente nada. No pasó nada hasta el día que empieza a pasar. Pero durante todo ese tiempo no pasó nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver. ¿Cómo? Si el paciente puede decir qué lugar tiene la estructura del otro. Sí, claro. Sí, claro, el paciente, claro. Por eso Lacan decía que el psicótico tiene la particularidad de no estar, respecto de los fenómenos del lenguaje, estás más cerca al ser hablado que el neurótico, porque el neurótico cree que es el que habla. Y por lo tanto percibe y localiza la estructura de una manera mucho más precisa. ¿Se entiende? Entonces perfectamente lo sabe y lo localiza. Entonces, por eso puede aportar datos fundamentales. Por eso estoy diciendo, si la pregunta era, ¿hay un dato de comentario de la transferencia? Si eso hizo algún comentario, y si hace un comentario, bueno, acá no, con usted no, ¿por qué no? Explíquemelo. Pues yo no lo sé, ¿se entiende? Yo puedo saber teóricamente, pero no lo sé en la relación con usted, ¿por qué no? ¿Está claro? A ver. No, que lo único de eso que puedo decir es que ella dice que a medida que va hablando de estas cosas, ella se va tranquilizando y que eso a ella la ayuda. Yo le preguntaría por qué. Muy sencilla la razón. Hay pacientes psicóticos que hablan, o sea, por el hecho de hablar no implica que encuentren tranquilidad. ¿Qué es lo que del hablar le produce tranquilidad? O sea, que nosotros tenemos que exigir qué, porque también habla con el novio, la pareja o con la madre. Pero ¿qué con o habla con otra gente? ¿Qué es lo que del hablar le produce tranquilidad? Hay pacientes psicóticos que dicen, no quiero hablar. Si hablo me descompenso. ¿Se entiende? Entonces, nosotros damos por supuesto que nos tira flores, pero no sabemos si esas flores son granadas.
¿Entiendes? Porque no sabemos cuál es el efecto que puede tener ese hablar. ¿Sí? ¿A ver? No, igual ella de estas cosas no habla ni con el novio ni en la casa. Claro. ¿Por qué no? Porque dice que al principio hablaba y cuando hablaba con el novio se ponía peor, y que dejó de hablar y que no le van a entender, porque ella dice que estas cosas son rarísimas, que ella no puede hablarlas con todo el mundo. O sea, fíjense lo siguiente, porque entonces dice algo de la transferencia. ¿Qué dice de la transferencia? Mi madre y mi novio no me entienden. También puede ser totalmente lo inverso. Mi madre y mi novio no me entienden. Usted me entiende. Supongamos que fuese la condición. El rasgo es usted me entiende. ¿Y eso nos da tranquilidad a nosotros? ¿O el entendimiento puede llegar a provocar la psicosis? Desencadenamiento pleno. Porque usted es la única que me entiende y entonces sabe todo lo que me pasa por la cabeza. ¿Se comprende? Entonces, el me entiende, no me entiende, forma parte también de una palabra compartida, un término compartido, que en la neurosis es bastante frecuente y bastante común. El neurótico dice, vos no me entendés, o yo no me hago entender. El obsesivo, la histérica también. Pero en la psicosis, cuando dice no me entiende, ¿qué está diciendo? ¿Está diciendo lo mismo que en la neurosis? No. ¿Se comprende lo que planteo? Si nosotros creemos que está diciendo lo mismo, estamos pensando como un neurótico. Si es concordante, pues si no, se llevaría a lo siguiente, todo este tipo de cuestiones, llevaría a pensar que entonces hay una parte neurótica y una parte psicótica. Y cuando el paciente está psicótico, está con la cuestión de lo sexual. Y entonces cuando nos está hablando dice, no me entienden, es neurótico. ¿Se entiende? ¿Se capta el problema? Pero si es psicótico, cuando dicen, no me entienden, ¿a qué llama entendimiento? Me acordé recién de una paciente que la primera vez que vino a mi consultorio me dice, cuando venía para acá estaba cada vez peor. Dice, me di cuenta que su consultorio está sobre la calle de un patriota. Entonces ahí me di cuenta que usted no me iba a entender. Así comenzó hablando. O sea, me di cuenta que un patriota puede ser una metáfora. Estaba en su momento, hace muchos años atrás, en la calle Escuela. ¿Sí? Entonces, decía eso. Entonces me dice, me di cuenta que usted no me iba a entender. La condición de que no lo entendiera era fundamental. Al revés. Entonces, por eso, ese es un dato interesante. O sea, que ella supone que ahí es entendida. No se sabe qué quiere decir eso. Si esto es así, yo lo comprobaría. Es muy distinto que diga a mi mamá o a mi novio no le puedo hablar de estas cosas porque reaccionan mal, porque me van a internar, porque me dicen que estoy loca. También pueden decir esas cosas y la paciente sigue diciéndola. Pero captan la inconveniencia del decir. Cuando captan la inconveniencia del decir, comienzan a evaluar, a tratar de regular. Pero recordemos que el paciente psicótico puede no regular lo que dice. Entonces, está claro el planteo de la pregunta por la transferencia. ¿Qué dice, qué ubica como dichos en su decir psicótico de la relación con nosotros? Esa sería la pregunta sobre la transferencia, que es fundamental. A veces está planteado de antemano, como el ejemplo que daba recién, de antemano es la condición para que usted me escuche es que usted no me entiende. Entonces, casi todas las sesiones, no entiendo esto, no entiendo esto otro.
entonces reafirmaba eso, entonces se iba tranquilizando porque la condición era que no fuera entendida. ¿De qué padecía la adivinación del pensamiento? Entonces la condición de que el otro no lo entienda es fundamental para poder hablar. Porque si el otro no lo entiende, entonces no le adivina el pensamiento, necesita saberlo. ¿Se entiende? Se capta la lógica. Pero ella dice que se entiende con ella, me inquietaría decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué implica esta cuestión? Bueno, ¿algo más? Bueno, agradecemos a Patricia.